Estamos en un lugar hermoso, estamos en naturaleza. No sé qué hora es en este momento, no nos importa. Estamos en un día, en nuestro momento fuera del tiempo. Se viene un capítulo nuevo de viaje, de trascender. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes que les gusta a ustedes. Pero por favor, preséntate, cuéntame un poquito cuál es tu nombre, tu cuenta y brevemente quién eres. Soy Dani, mi Instagram es el viaje de Dani. Y bueno, soy una humana explorando esta vida. Soy conciencia habitando un cuerpo biológico, explorando la conciencia de la vida al servicio de la conciencia universal. No sé cómo decirlo más, así como Sí. soy una humana. Cuéntame un poquito a qué te dedicas tú. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? ¿Por qué conectamos primero? Ya. Conectamos porque conectamos por el micelio. Sí. Conectamos por el micelio porque a ambas le servimos a la medicina en distintos formatos. Sí. Tu formato es el adaptógeno Sí. y mi formato quizás es el formato psicodélico. ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo lo Exacto. digo? Como que te miró Sí. así. Pero sí, Dilo como tenga facilito espacios y realizo acompañamiento en macro microdosis de psilocibina y también comparto y facilito otras moléculas más para acompañar procesos transformacionales de seres al reencuentro con su autenticidad, para que puedan conectar con su sabiduría interna y puedan tener soberanía sobre ellos mismos. Las preguntas las tenemos todas nosotros y las respuestas también. Entonces finalmente mi acompañamiento es entregar estos conocimientos para que puedan conectar con ellos mismos, es entregar herramientas para que puedan conectar con ellos. Y si hay alguna pregunta con la existencia y todo eso, la vamos desarrollando y la vamos le dando cauce finalmente. Me imagino que te llegan muchas personas de diferentes temas, como yo les decía, el tema de la muerte, pero ¿qué personas son las que llegan? Porque me imagino que cuando no llegan personas que se sienten bien o sanas, a menos que sea por curiosidad. Pero cuando conocen su dolor personal o que les ocurrió algo, me imagino que llegan como por esta ayuda, ¿o no? ¿Cómo es el caso? O sea, la mayoría de las personas que llegan son desde el formato que yo comparto, que es la conexión del ser, acompañar el viaje interior. Es como, para mí esto es, nos acompaño a viajar hacia el interior. Es como que esa es como mi frase, porque es acompañarnos. Finalmente se vuelve un reflejo. Y esa persona a quien acompaño, que en este caso nos estamos acompañando en una experiencia exploratoria ahora. Entonces las almitas que llegan son almitas exploratorias, almitas que han estado en un diálogo constante con la muerte también, porque la muerte no tiene que ver la muerte del cuerpo físico, es esta trascendencia de qué más hay después de la muerte. Llegan las almitas curiosas, almitas que han estado en procesos profundos, suicida, depresivo, trastorno de personalidad. Se habla mucho de cuando la gente dice sanar el niño interior. Yo cuando estuve en ese grupo había una compañera que hablaba de eso, que ella te llegan muchas personas como, eso está relacionado con la autoestima. Sanar el niño interior tiene que entender, se puede hablar, hay muchas formas, y esto es muy holístico, es muy abierto, muy amplio, y hay muchas ramas de poder hablar desde el niño interior, entendiendo que el niño interior somos nosotros, que somos nuestro niño interior está dentro nuestro, porque todos los tiempos están ocurriendo ahora, por lo tanto nuestra niña también está ocurriendo ahora, solo que estamos en un avatar de adulto. Exacto. Explorando todo esto. Entonces el niño siempre va a tener traumas, claro, porque somos seres traumados desde el parto. Wow. Desde el parto ya generamos un trauma. Que se va al inconsciente, me imagino. Y que queda todo eso en el inconsciente. Entonces todos tenemos trauma, nuestro cuerpo es tan sensible que hasta una hoja de papel lo puede cortar, entonces eso también puede ser un trauma. Claro. Entonces somos seres traumados, todo lo que hacemos, reaccionamos, habitamos es desde el trauma. Entonces cuando hablamos de sanar el niño interior es sanar a ese niño para que pueda integrarse al adulto presente y pueda encontrarse en el aquí y el ahora. Hay almitas que llegan y dicen quiero sanar el niño interior. Y yo le digo, ok, desarrollemos más no es que quiero integrar eso y hablar eso en la sesión. Claro. Entonces, cuando llega a ocurrir eso y después se muestra en la sesión, se abren todas esas heridas. Es como una caja de Pandora. Es una caja de Pandora, porque ahí vamos a la incertidumbre, vamos a todo lo que va a ocurrir, que finalmente todo está dentro de ese inconsciente, de esta biblioteca universal inconsciente que habita esta experiencia humana a través del avatar que te tocó habitar, con todas esas vivencias que te tocó vivir, y tienes que recordar para que puedas resignificar
Exacto, un Esas viaje. emociones. ¿Cómo haces esto? Porque suena, yo lo que decía, contaba hace un momento, ya, yo he estado con otros terapeutas, he conocido psicólogos, pero a mí me resumió muchas cosas en una sola sesión, donde, ok, la persona tendrá sus herramientas, pero ¿cómo es este encuentro? ¿Qué es lo que haces? Si es que lo quieres compartir exactamente, ¿cómo son estas ceremonias grupales? Porque la gente todavía no debe cachar mucho en qué consiste, qué son, qué consumen. Hay mucha desinformación de lo que puedes y quieres compartir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son estos encuentros? ¿Qué es Eh, lo que se toma? o sea, son encuentros donde hacemos una exploración a través de la psilocibina. Hacemos Perfecto. una ingesta de psilocibina. Todo esto viene en base a una preparación previa, Ujú, entrevista. Esto es un trabajo muy artesanal. claro. Es un servicio muy artesanal porque no puedes homologar todo igual para todos. Mm, Todos venimos con procesos distintos, tránsitos distintos y realidades distintas. Somos claro. todos seres dolientes, sintientes en un proceso y una navegación interna distinta. Mm, Entonces, cuando tienes que activar una nave, es homologar las frecuencias de todos para que podamos ir todos a un cauce de una misma energía. claro. Y En- ahí cada persona está en su propio viaje personal y ahí es donde ocurre que abres esta cajita que pueden aflorar cosas, me imagino. Exacto. Entonces, ahí a cada uno lo empiezo a guiar con su Mm, propósito, con su mapa de ruta. Yo a todos les digo que mm, siempre hagan un mapa de ruta para que puedan ir conduciendo el viaje. claro. Los preparo que tengan meditación, alimentación, hay toda una preparación previa para ello. Y Mm, para cuando nos presentamos a la experiencia, hacemos trabajo de respiración, somática, porque finalmente tenemos que volver y traer todo esto al cuerpo. claro. Entonces, cuando ocurre esto y no estamos preparados o no hemos tenido experiencia en estados expandidos de conciencia, podemos ver dimensiones, formas, Mm, atemporalidad, que quizás si no estamos preparados o no creíamos que esto podía ser real o no habíamos tenido una comprensión de ello, esto puede volverse quizás un poco abrumador para sí. algunos. Sin embargo, la experiencia la guío a tal punto para que todos podamos tener concepto Mm. de todo esto, para que podamos tener toda una nave tranquila. Sí, y de hecho, bueno, yo podría pensar, entonces alguien se puede asustar o no, pero me acuerdo mucho que, no sé si lo dijiste tú o lo escuché en otro lado, que pese que uno se asuste o que el ego se está resistiendo, que quiero que hablemos de eso también, eh, podemos de alguna forma, que los honguitos son amorosos, son muy amorosos, o sea, como que a diferencia quizás de otras formas de terapia, de otras cosas maestras, los hongos son muy amorosos. Yo me acuerdo mucho del concepto, o sea, ya, honguito, hongos maestros, pero enteógenos. Y enteógenos es volver dentro de uno, llegar a ser, El portal de conectar el Dios. portal de Dios, o sea, estamos nosotros mismos conectando. Quizás no tenemos científicamente esto pasa exactamente, pero por lo menos para mí como Victoria es una verdad de disipar el ego y conectar con la fuente infinita, la abundancia, sentirte creador, sentirte con ese poder. No sé si estoy muy equivocada o suele pasar eso, o Es sea, que es parte de un fractal. Así ya, como cuéntame de estuvimos eso. hablando como, ¿qué pasaría si tuviéramos este lente periférico 360 y estuviéramos todo el día en un formato honguito de 10 gramos todo el día, todos Mucha los días? información. Es mucha información porque todos los tiempos están ocurriendo ahora. Ahora en estos momentos yo te estoy mirando a ti, puedo mirar los árboles y mirar el cielo, Mm. pero en una visión 360 donde sé que tengo mi corporalidad y mi esqueleto me tiene que hacer caminar hacia adelante, pero por otro lado estar mirando hacia todos lados, esto se volvería, hay dimensiones, formas, seres de todo lo que está ocurriendo, o sea, somos seres multidimensionales y atemporales. Claro. Entonces, esas son cosas que tenemos que empezar a recordar para habitar Wow, esta sí. humanidad. Tenemos que recordar que somos seres dolientes sintientes, que Por somos algo, todos traumados, claro, entonces somos tan sensibles y tan vulnerables y tan frágiles que tenemos que tratarnos todos con mucho amor. exacto. Entonces, eso es algo de lo que te entrega la medicina. Mm, Entonces, cuando tengo que hacer el cauce de esta experiencia y cuál es mi propósito, es el recordar soberanía. mm, Entonces, a todos van con su altar interno, mm, con un fortalecimiento. O sea, tú te diste cuenta en tu experiencia, o sea, la sí. experiencia es tranquila. Total, a Eh, mí me sorprendió, eh, porque da cosa, wow, 12 personas, 15 personas.
pero hay tanto respeto, porque ahí hubo una pega fuerte de la entrevista. Ahí están los guardianes, ahí hay gente cuidándote, Hay están las guías, reglas de hay protocolo. cuando vamos al baño, nadie mirarse con nadie para no interrumpir el viaje de nadie. O sea, Exacto. está tan bien pensado, yo por eso, o sea, full recomendado, porque hay gente que se siente incómoda con más personas, pero era como, estamos todos sostenidos en esto, pero en este viaje, en este momento, estoy solo, en mi mente, en mi nave mental, no sé, fue... De hecho, a mí me pasaba que cuando estaba, como que me acomodaba y volvía a mi cuerpo físico, porque estuve viajando mucho, sentía que yo me acomodaba y sentía la presencia de los demás y me sentía como que fuera una hojita, igual que en la naturaleza. Yo me acomodaba, todos sabíamos que estábamos, pero nadie se chocaba ni se interrumpía con nadie. Era un respeto muy profundo. Solemne, sagrado, porque es un Exacto, espacio sagrado el que se abre un sí, portal divino para exacto. poder encontrarnos con nosotros. Entonces, todas esas son parte de los protocolos que se generan, así como cuando uno entra en un avión y la azafata tiene que dar todas las Sí. indicaciones. Tenemos que dar todas esas indicaciones, ¿para qué? Para poder abrir este espacio sagrado. Porque Mm, yo soy solo exacto, guía, pero quienes hacemos el viaje somos todos pilotos. exacto. Todos somos todos pilotos. Una persona que se vaya y que no haya hecho bien la pega de la dieta, la preparación, la meditación, la mente se lo puede llevar a un momento que no es bueno y ahí nos va a llevar a todos. Exacto. Entonces, esas son cosas que no ocurren porque claramente hay un trabajo mental donde hay una preparación previa para ello. Mm, Y cuando hablamos del viaje mismo, el viaje mismo es transpersonal. Qué quiere decir transpersonal? Que todo lo que ocurre no tiene que ver con la corporalidad. Todo lo mm, que ocurre no tiene que ver con lo que pueden pensar y sentir nuestros cinco sentidos. exacto. Todo lo que ocurre tiene que ver con cosas invisibles y aspectos invisibles del Sí. ser humano. Entonces, ¿cómo poder después traer a la tierra, traer a este plano lo El invisible? aprendizaje que bajaste, qué heavy. Sí, pues, Cómo como, traer la verbalización de la mente, la verbalización del sentir a este plano para después hacerlo carne, hacerlo acción, claro, hacerlo presencia. lo que te decía adelante, o sea, vamos a un viaje súper fuerte. Se supone que somos personas conscientes y responsables ante todo. Responsable no digo de que, oh, lo que estoy haciendo, no. De lo que se me muestra hacerme cargo. ¿A qué voy con esto? Lo que te decía. Yo volví de este viaje y yo dije, qué lindo, quiero recordar esto. Porque vamos a volver a este gran sueño, que este gran sueño es donde estás tú ahora escuchando esto quizás. Y volvemos como esta especie de Matrix donde los factores externos me vuelven a condicionar a mis hábitos anteriores y no hago un cambio. O sea, te muestra, te dio la herramienta, pero ahora dale tú, o sea, acciona. ¿Por qué se nos olvida? O sea, ¿qué al efecto? ¿Qué pasa ahí? Me imagino que pocas personas, o no sé, continúan esta acción. Ahí viene un proceso de Exacto. integración El después. proceso de integración es súper importante, pero mucha gente va por la experiencia y no se quiere hacer cargo. Entonces llega después, a los Responsables, seis claro. meses después, Dani, es que me volvió a pasar esto mismo, es que volví a caer en esto mismo, ya, pero ¿qué pasó? Te dije que tuviéramos sesiones o que hicieras esto, hacemos el mapa de ruta de lo que viene después, de cómo integrar y Ujú, anclar todo esto, le entrego todos los recursos. Entonces es como, finalmente, el hacerse cargo es importante tener un buen guía. claro. Alguien, un ser empático. Para mí, podemos hablar de todo esto desde lo transpersonal, lo mágico, los Mm. seres multidimensionales, ángeles, arcángeles, madre tierra, ancestros. Podemos hablar de todo eso. Pero todo eso hay que entregarlo al cuerpo. ¿Y cómo lo Exacto. integro al cuerpo? A través de la coherencia, de la Mm. integridad, del pensar, del Desde el sentir, hacer del también. actuar en el ahora. Exacto. Entonces, mi enfoque es siempre somático. Siempre Mm. trato de hablar del dolor, trauma, presencia, habitar el presente, sentir el frío, escuchar los pájaros, ver tus ojos. Todo eso es como finalmente traer toda esa emocionalidad al cuerpo. Claro. ¿Qué parte de mí se resiste en estos momentos? ¿Qué parte está relajada? ¿Qué parte está contraída? O sea, estar muy Porque atenta a todo. porque todo eso te hace poder navegar estos mundos internos para no tener que disociarte y poder entregarte a esta experiencia emocional, sintiente que está atravesando y navegando tu cuerpo. Wow, una consulta. ¿Es normal en estos procesos? O sea, yo sé la respuesta, pero quiero que la escuchen a través de la Dani. En este proceso, cuando uno está durante el viaje, ¿podemos conectar con nuestro dolor? ¿Podemos sentir penita? ¿Y por qué es tan importante ese dolor? El dolor es importante porque el dolor es la puerta hacia el amor. Mm, Entonces, a través de ese dolor que tiene nuestro cuerpo a través de la epigenética, de muchas formas mm, se puede hablar esto, tenemos muchos traumas
y Mm. memorias que, por ejemplo, no nos hacen estar conectando con el frío, no nos permiten conectar con el miedo, con las alturas, dependiendo las fobias, todo eso que pueda tener cada uno. Entonces, cuando hablamos, ay, ¿me puedes repetir la pregunta? Que por qué es importante el dolor. Ah, ¿Qué hace el dolor? Que en caso que conectemos con el dolor, porque mi viaje fue muy hermoso, amoroso. amoroso, pero ¿por qué es importante ya sea durante el viaje o en la vida en general? En nuestro maestro, El, ¿qué nos dol- hace ver? el dolor es nuestro guardián, Mm, el dolor es nuestro protector, el dolor es quien nos conduce a ser quienes somos. mm, Si no tuviéramos dolor, el dolor nos dice a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir. mm, El dolor y por eso es importante sintonizar y estar en contacto siempre con nuestro cuerpo. Estar en mm, contacto con nuestro cuerpo nos hace poder estar presente con ese dolor exacto. y sentir ese dolor, porque sentir dolor es humano. Mm. Entonces para mí mis procesos, O los sea, es procesos que necesario, yo es parte abro, de la vida. además de la experiencia, lo que se abre en ese proceso es un proceso educacional, Mm, porque nos educamos a través de las emociones, sí. a través de la misma experiencia. Lo que ocurre después de la experiencia, tenemos un compartir, que ese compartir hacemos coherencia e integridad de Mm. todo lo que habitamos en esa experiencia. Hablamos del dolor, podemos llorar sin sentirnos culpables de llorar Y o sin somos sentirnos mal, vulnerables. porque aceptamos la Mm, vulnerabilidad como parte de ser humano. Entonces, mm, por eso mi experiencia, hablamos del dolor, hablamos del trauma, hablamos de la tristeza, hablamos de la muerte, hablamos de todos estos temas que son tabú, los podemos hablar ahí, porque después de esta experiencia queda una amplitud mayor de mm. conciencia. Entonces, metaprogramar, instalar información en alta frecuencia, entendimiento educacional, hace que todos nos vayamos con recursos integrados y practicados dentro de la misma experiencia. O sea, nos vamos con estas herramientas. Te mostró el dolor, te volviste vulnerable. Hay poder en la vulnerabilidad que para mí, cuando yo estuve en ese viaje, me sentí tan vulnerable con el episodio del chocolate que no voy a dar tanto detalle, pero me dio vergüenza, pero también dije, está bien, está perfecto, siento vergüenza, me siento vulnerable. Y te juro que sentí tanto poder en decir, pucha, ya está, es eso, porque me volví a conectar con mi infancia, mi niñez. Y yo creo que ser niño es lo más parecido a un estado con microdosis, con psicoactivos, porque estás presente, consciente, jugando en el aquí y ahora. Los niños son como de goma, son súper flexibles, independiente que sean niños, o sea, fluyen. Y eso es lo que se nos olvida. Y yo en el viaje conecté con eso, porque nos da mucho miedo el fallar, nos da mucho miedo el mostrar nuestras emociones. Y hay tanto poder en eso. Yo por eso te hablaba de cómo veías tú el dolor, porque para mí el dolor es nuestro mayor don cuando se sabe aprender mirar con los lentes correctos nuestro aprendizaje y nos forja. Pero nunca vamos a dejar de sentir dolor. El Como que vamos dolor es nuestro avanzando en la espiral. guardián. Eso. El dolor es nuestro guardián y tenemos que aceptar que todo va a doler y que el amor duele. El amor duele. Sí. ¿Por qué? Porque es incómodo. Son sensaciones que ocurren en nuestro cuerpo de muchas emociones que no podemos ni siquiera verbalizar. Entonces, para todo eso el cuerpo dice, oye, esto está ocurriendo, y como tenemos muchas memorias antiguas de dolor, entonces tenemos una epigenética que también nos tiene una barrera invisible hacia el dolor, y lo podemos hablar en muchas dimensiones y formas todo esto, pero lo vamos a hablar como a nivel más somático para traerlo al cuerpo y no estar hablando de sí, porque o si no esto daba mucho. daba mucho. Entonces tenemos nuestros guardianes. Entonces, o sea, en este cuerpo, en esta tierra, para nosotros una gran herramienta el dolor. El dolor es quien hace quien somos ahora. Sin el dolor no podríamos ser quienes somos. O sea, mi trabajo conmigo personal para hacer el servicio que hago viene desde el dolor, viene desde la oscuridad. O sea, yo no puedo servir a la luz sin antes haber caminado por el barro. No puedo abrir una flor de loto o yo ser mi propia flor y poder hablar de la luz sin haber transitado en el barro. Claro. O sea, mis pies vienen desde el lodo, viene desde la oscuridad máxima, porque no hubiera tenido el ancho de banda para sostener energéticamente los procesos que comparto, los procesos que sostengo y acompaño. Acompaño muchos procesos en lo que te dije inicialmente, gente que viene desorientada. ¿Desahuciados te han llegado? Desahuciados me han llegado. ¿Con temas de cáncer? Con cáncer sí, he tenido varios casos con cáncer, como 5 o 6. ¿Y la ida de esas personas que están con temas es por un tema de miedo o que buscan como conectar
con algo profundo suyo, porque sienten que les queda poco tiempo, entonces quieren una experiencia muy espiritual. ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que buscan generalmente? Es buscar soberanía sobre ellos. La Mm, mayoría de las personas, o yo lo conduzco a que vayamos a cuál es el objetivo, por qué tú vienes mm, entonces le vamos dando causa a todo esto, porque primeramente es salir del victimismo. Es como lo claro, que somos aquí todos responsables. Por lo tanto, yo me hago responsable de lo que yo tengo. claro. Y yo con esto que yo tengo, yo me presento ante ti para que veamos cómo podemos acompañarnos. Mm, Porque aquí no hay ninguna sí, horizontalidad. po. Mi forma es como, ok, aquí estamos aquí en una simbiosis Y donde junto en nos esto, retroalimentamos mutuamente para poder acompañarnos. te llegan personas con, bueno, no lo digo por mí, pero de la gente que tiene cáncer por miedo a la muerte, miedo a esos Sí, temas. sí, hay mucha gente que llega con miedo a la muerte y es tan normal. Es tan Mm, normal sentir miedo a la muerte porque cuando no sabemos lo que somos, no tenemos soberanía de nosotros mismos, somos muy frágiles. mm. Eso está ligado con, me imagino, el apego de la tierra aquí y ahora. El ap- Lo comento porque para mí sí fue un tema y me hacía llorar mucho, pero pienso en la gente que te llega con temas de cáncer por miedo a la muerte. O sea, no sé si tienen algún caso puntual de cómo lo ven después de este viaje. O sea, Mm, he tenido casos hermosos que después de la sesión, más tratamientos, más acompañamiento, más derivar también hacia otros procesos, primeramente saber que el cáncer viene porque te dejaste, te olvidaste de de ti. ti. Wow, es que es profundo ese tema porque siempre se habla que el cáncer es muy emocional. Sí, entonces imagínate cómo todas estas capas energéticas tienen que empezar a perforarse, perforarse hasta que llegue al cuerpo físico, estas memorias emocionales, para que Mm, después haga todo este huracán interno que genera, porque no solamente el cáncer es tuyo y es mm, de tu órgano, se vuelve también en un cáncer familiar. mm, Entonces, después no solamente tienes que tratar a la persona que está, tienes que acompañar al círculo completo, claro. porque si no la emoción queda ahí, la energía queda ahí, y la idea es trabajarla y subirla en esta espiral Mm, ascendente para que pueda llegar a una comprensión. Entonces, he tenido, todos los casos de cáncer que he tenido han sido favorables. O ya. sea, están, Algo pasa en ese viaje para ellos, ya sea porque le dieron con el tema que la raíz de su tema personal, porque yo creo que todos los temas son personales. Ven la vida quizás con más optimismo. Porque yo me acuerdo que en el documental de Hongos Fantásticos eh, usaban mucho el tratamiento de macrodosis, vendados con audífonos que lo sí, muestran, y que la gente tenía como, le perdía ese miedo a morir. Porque ¿cuál es el miedo exactamente de ellos? O sea, dejar este plano, dejar ¿cachai? este plano terrenal, porque es lo único cuando todavía estamos en un grado de conciencia quizás más humano, Ujú, pues no sabemos qué hay más allá. claro. Por lo tanto, como no sabemos lo que hay más allá, sabemos que vamos a dejar a la familia, a los Mm, amigos, que al perro, las plantas, claro. si nosotros trascendemos y nos vamos de este plano. Entonces, como no tenemos una mayor comprensión, eso nos agoniza. Sin embargo, Mm. después de una toma de medicina, la medicina por sí sola demuestra que somos conciencia habitando un cuerpo Eso te iba a biológico. decir, desde tu mirada y experiencia, ¿cómo ves tú la muerte? La muerte es solo un portal. Lo veo como un portal hacia a recordar y volver nuevamente a nuestros orígenes. Entonces, Es para como mí un esto es un concepto nomás. proceso. Para mí, o sea, la muerte es para mí la muerte es transformación. Ujú. Y morimos muchas veces. Somos el universo, todo el universo está contenido dentro nuestro. Por Mm, lo tanto, cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo se renuevan por completo. claro. Entonces, nuestro cuerpo, sin nosotros saberlo, es una máquina perfecta que cada siete años sí o sí Mm. sabemos que no tenemos ninguna célula igual hace 7 años atrás. A mí me gusta la frase que usa, la única certeza es que vamos a morir. La única certeza que tenemos es que vamos a morir y eso Mm, es lo más real que ocurre. O sea, imagínate, mm. podemos salir a la calle y nos puede pasar algo. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor regalo? Cuando tenemos esa certeza, ¿cuál es Disfruta. la Sí. vida? Hoy qué lindo eso. Tal cual, porque todo lo automatizamos. Todo pensamos, damos por hecho y programamos. Mañana nos vamos a juntar como nosotras. En 2 meses más voy a hacer esto. Pero podemos, no sé, salir de la casa y no hay mañana. Entonces, ¿qué es lo que ¿Cachai? queda? Ok, somos seres, somos conciencia habitando un cuerpo biológico. Somos seres todos dolientes, sintientes.
estamos todos en un estado de adormecimiento que no nos permite poder explorar la vida. En Y este plano. creemos, en este plano, Mm, la mayoría cree que todo se trata de trabajar, tener casa, tener un perro y se cree que eso es la vida. claro. Entonces no hay un trasfondo mayor y un cuestionamiento mayor de quiénes somos. Mm, Pero cuando empezamos a tener dolores, la vida se nos empieza a colocar quizás un poco más desafiante, ahí empieza este autocuestionamiento de por qué no puedo, si me gusta ir a la playa todos los días, ¿por qué estoy acá? Si yo quiero exacto. hacer esto, entonces ahí viene el primer trabajo de autocuestionamiento. Entonces cuando empieza este nivel de conciencia y empezamos a evolucionar, ok, empieza a doler, porque a medida es Mm. como una Ir serpiente. perdiendo algo de alguna Tenemos que ir forma. perdiendo algo para empezar a transformarnos. Entonces todo eso es muerte. Todo eso viene siendo muerte. Cada vez que nosotros, si yo me apego al viaje de Dani y después ya no me gusta el viaje de Dani, para transformarlo, tengo que matar eso que creé para poder crear Exacto. algo nuevo. Ujú, Entonces estamos en una muerte constante. sí. Y es como lo que hablábamos anteriormente sobre la muerte. Es como el mayor regalo que tenemos los seres humanos es poder estar en conciencia, contemplando cuando ocurra el desenlace de que nuestra alma tenga que dejar nuestro cuerpo. Mm, Yo creo sí, que es el mayor regalo en conciencia que podemos tener. sí, Entonces la vida queda en cierta forma, cuando llegue ese momento, prepararnos para ese momento, que sí, sea el po. momento solemne y sagrado. O sea, hay muchas civilizaciones antiguas que hablan del ritual de la muerte y cómo se Sí, ritualiza la muerte y cómo aquí quizás en Occidente tenemos tan tergiversada y mal hablada la palabra de sí, la muerte, con mucho sufrimiento. desde el Con, sufrimiento, porque todo duele sí. y todo va a doler siempre. Entonces tenemos que tener educación Y desde el hacia ese sufrimiento y dolor. la pérdida, que nos hacen ver que perdemos. Y Porque hay un claramente, apego, exacto. porque nos generan y nos quieren mantener desde el apego, porque desde el apego nos controlan, porque desde el Exacto. apego nos generan miedo. Entonces, si estamos desde el apego y desde los miedos, claramente no que preferimos quedarnos donde estamos porque ahí estamos seguros, ahí estamos Cómodo. cómodos. Y no hacemos los cambios. Exacto, Qué exacto. curioso, porque me hizo recordar, por ejemplo, gracias, estamos compartiendo. ¿De qué es el tecito? Té verde con jengibre. Está súper rico. Me hizo recordar, por ejemplo, hoy que llega lindo el solcito entre las hojitas. Oye, es que estamos en naturaleza, entonces es inevitable. Es la distracción. Sí, que ya, diste algo súper importante. Yo siempre comento algo, que siempre necesitamos tener cosas, o mantenernos en nuestra zona segura. Y creo que muy poca gente está cómodo con lo simple de contemplar, porque el hecho que tú estés en el presente contemplando, también estás a solas con tus pensamientos, pero no todos se sienten cómodos con sus pensamientos y prefieren saltar a esta matrix, por así decir, desde el consumismo, desde proyectos nuevos, desde el estrés. Hay gente que es súper dependiente del estrés, que no sabe, porque no es lo mismo estar solo, que a solas con tu pensamiento, que estar haciendo algo solo, como una acción. Porque cuando estás ejecutando algo solo, estás con la mente tranquila, pero ¿cuántas personas y cuántos de ustedes realmente están solos, cómodos con sus pensamientos? Y yo creo que eso es como alcanzar cierta plenitud, de que tú decís, puta, estoy bien, me gusta la vida y todo, porque tengo muchos amigos que no tienen que estar medicados, tienen que estar con un problema, siempre saltando de un problema a otro, pero no pueden quedarse solo con su mente. Y yo creo que los honguitos te permiten esa conexión porque, ok, ¿por qué no puedo estar solo con mis pensamientos? ¿Qué hay ahí? Y ahí se puede trabajar algo importante y lo tapamos. Entonces yo creo que este viaje igual es de valiente, porque te muestra todo. Yo lo veo como abrir la caja de Pandora. Y como tú me dices, como, ok, voy a abrir la cajita, van a salir mis cosas profundas, pero ¿me puedo hacer cargo de eso? O Tengo sea, las tengo herramientas eso y voy a importante. tener las herramientas y si no las tengo, las pido. Mm. Entonces es importante cuando uno abre estos procesos es tener un testigo empático. Yo Por le eso digo, haces la entrevista también. por eso hago la Mm. entrevista, comparto mis servicios y si no también después de la experiencia hacemos, sí o sí tenemos una sesión de integración. Que ahora la incluí dentro de la sesión porque es muy importante, Sí. o sea, es muy importante darle comprensión y cauce a toda esta información que se abre, porque es mucha información Mm. y tenemos que ese amigo que quizás fue una experiencia y que vivió eso que está con fármaco, dejó los Mm. fármacos para vivir la experiencia y después vuelve a tener la misma vida de antes, Sí. créeme que no va a ser igual, aunque haga lo mismo, porque va a tener toda esta información donde en algún momento le va a decir, tienes que hacerte cargo, Claro. tienes que hacerte cargo. ¿Y por qué ahora estamos tan dormidos? Porque hay Mm. mucho dolor,
Por lo tanto, la Mm. gente que evade, los seres, No quiero las asumir el almitas dolor. que no quieren aceptar el dolor y prefieren dormirlo a través del scroll y la dopamina del celular, a través Exacto. del chocolate, a través del alcohol, La a través comida, de la todo. comida, a través de todo lo que nos pueda generar este Ir al estado de mall. placer, que es un placer falso, un placer Exacto. vacío, porque finalmente vuelves a esto, entonces vuelves a tus actos compulsivos, vuelves a tus actitudes dormidas y a estos actos de inercia para no poder encontrarte contigo. No conectar con el dolor. Entonces, Mm. pero tampoco tenemos educación. Entonces Exacto. también, por eso los procesos es súper importante como hablar, es una experiencia transformacional, sí, es un proceso profundo, sí, pero antes que todo lo demás, es un proceso educacional seguro donde tú vives en primera persona, estás haciendo el examen Mm. de vida Exacto. ahí en esa Sí. autoexploración. Porque finalmente todo lo estás integrando, lo estás viviendo y te estás educando con esto Sí. que tú decías, la solemnidad, el respeto, el cuidado, lo que ocurre después de la experiencia. O sea, todo empiezas a integrarlo y a hacerlo ahí mismo, a hacerlo Sí. forma. ¿Sabes qué me pasó con tu viaje? Y quizás más de alguno le ayude esta información. Yo antes fumaba ocasionalmente cigarro o tabaco, Ujú. muy ocasional porque de social, que está la gente y tú decías, ah, qué rico compartir. Después de ese viaje, yo hasta el día de hoy no he tocado ni un tabaco ni un cigarro. ¿Por qué? Personalmente a mí me hizo tan consciente de lo que me hacía mal y amo tanto mi cuerpo, no puedo sentir más respeto que no me he vuelto a meter nada y a mí me llega gente que me dice, oye, quiero tratar adicciones, quiero tratar, no sé, el alcoholismo. Y yo les digo, ok, pero sí te digo que no comiéndolo se te va a pasar, porque no es tan automático, es un trabajo de mucha conciencia y justamente es transitar el dolor, transitar todo lo que te pueda Los mostrar el viaje, los traumas. traumas y amar tu cuerpo, porque pasa algo que cuando somos adolescentes somos súper autoflagelantes con nosotros, no nos queremos, no nos gustamos, no nos aceptamos, pero yo no puedo más amar mi cuerpo porque es nuestro vehículo que nos lleva a todo, ¿cachai? Y si yo no le hago no estoy atenta al ruido del vehículo y lo paso, y no le hago las mantenciones y los paso, me va a abandonar y después ¿dónde? No puedo viajar con mi cuerpo. Entonces yo personalmente ya no me meto más ese tabaco o la nicotina en sí, porque sé que le hace mal a mi cuerpo y yo voy más allá, si voy a una bola más profunda. Siento que hay tanta similitud entre nuestro cuerpo, en el patrón que tiene el micelio bajo tierra, las ramas, todos somos todo hermosamente conectado con el mismo patrón de la creación. Las formas de las ramitas, nuestro sistema nervioso, si vemos desde una cámara ampliada, los lagos desde arriba, todo se parece. Para mí todo sigue un curso como de creación. Eso fue la conexión que hice yo, pero quizás para otro va a ser otro tipo de conexión, pero creo que te hace tan consciente que después no te puedes engañar a ti. ¿Cachai? No me Exacto, puedo engañar. exacto, exacto. Recibes tanta información que en algún momento sí o sí te tienes que hacer cargo. O sea, Eso, la eso va a ocurrir, va responsabilidad. a ocurrir, va a ocurrir y tiene que ocurrir. Porque cuando el observador es visto y ya se puede ver a sí mismo, Mm. sabe que va a estar ese ruidito ahí, como ese pensamiento donde te va a estar diciendo, como este coach, un amigo le dice los honguitos, o estos procesos como te activa tu coach interno. Ah, qué buena Entonces, frase. entonces es como, ok, me estoy comiendo estas papas fritas, pero tú sabes que esas papas fritas te hacen mal. Y llega esa voz Sí, interna, tú, oye, oiga, no hiciste deporte, pero tú sí, sabes que tenías que moverte. sí, Entonces, en algún momento, esa procrastinación, esa voz que tenemos con nosotros mismos, a veces tan lejana, o la escuchamos tan lejos, sí. que a medida que empezamos a adentrarnos a nosotros, esa voz interna empieza a acercarse cada vez un poquito más a nosotros, hasta Sí. que en algún momento se Se integra. integra. ¡Ay, sí! Sí, dijimos lo mismo. Sé para dónde iba, sí. Entonces, esa es la magia que ocurre en Mm, estas experiencias, pero esto la molécula es solo una molécula. mm. Entonces hay que tener como respeto y abrir los espacios seguros, con Mm, protocolo y todo, para poder hacer de esto una experiencia, para que podamos compartir y tener este mm. nivel de profundidad y entendimiento. Sí. Porque es solo una molécula que si no lo haces de una buena manera o una manera guiada, te puede traer mucha información de esta biblioteca Y universal generar traumas, quizás, y como generar claramente o traumas. psicosis temporal también. O Hay sea, no te va a muchos. dar esquizofrenia, no, pero sí una psicosis temporal. Y O pueden sea, ocurrir, o sea, si no está bien guiado esto, pueden ocurrir muchas cosas. claro. Y la verdad Y prefiero. llevarlo por otro camino que va a ser muy nocivo. Exacto, entonces el formato que yo comparto o los acompañamientos que realizo es siempre desde un formato terapéutico, introspectivo y viaje interior.
Claro. porque es la forma más segura y guiada donde uno puede tener los recursos que además está buscando, porque las Claro. respuestas están solo en ti. Oye, ¿y qué hay en este proceso, la intención aquí? Que Oh, la eso es intención es brutal. clave, es Háblame por clave. favor de Es eso. como, para mí la intención es como el mapa de ruta. Es como, ok, voy a hacer ingesta de este portal, esta llave que me va a llevar acceso hacia mí mismo, pero ¿cómo conduzco el viaje? ¿Cómo lo Ujú. llevo? ¿Cómo lo llevo? O sea, he tenido almitas y yo también en mi autoexploración he tomado la medicina. Muéstrame, me Medicina, entregó, muéstrame. muéstrame. Y claramente, o sea, mi alma estaba preparada para todo eso, pero pucha que es desafiante. O sea, hay viajes que son muy desafiantes cuando uno tiene quizás esta navegación de la mente a través de esto, Mm, sin embargo, te muestra algo que a veces no quieres ver claro. y vuelve, es doloroso, incómodo. Sin Mm, embargo, cuando esto está bien guiado, puedes ir a todos estos dolores, pero también vas con causa. mm. Por ejemplo, tengo una almita que en una sesión terminó la sesión, ya estábamos en el compartir, y ella estaba en su proceso, todavía estaba llorando, estaba muy conmovida. Y ojo, que nadie se mete, porque eso es muy respetuoso, por eso me gusta. Claro, porque sabemos que cada uno está en su trabajo, Mm, entonces no hay que interferir en el trabajo del otro. claro. Entonces después yo llego a hablar con esta bella almita y le digo, mi bella, ¿qué pediste? ¿Qué ocurrió? Porque nosotras ya veníamos guiando el viaje, pero ¿qué pasó? ¿Por qué está ocurriendo? Es que Dani, pedí sanar a todo mi linaje femenino. ¡Ah! Se fue con algo brutal, Algo brutal. nivel 20.000. Entonces estaban todas sus ancestras en este estado ampliado de conciencia, teniendo esta visión periférica, este sentir Oh, periférico de muchas dimensiones sensibles en este cuerpo biológico, estaba sintiendo y ella no teniendo experiencia en todo esto. Y yo le dije, wow. pero mi Dani, ¿por qué me diste esto si tú sabes? Es que no sé, ya empecemos a trabajar y empezamos a hacer trabajo somático de liberación emocional, pero las tenía todas gritándoles, hablándole en estos ruidos internos, sonidos, voces, Mostrándole el el dolor de dolor, cada una. el dolor de cada una. Wow. Entonces, así de importante puede ser esto, porque en este campo donde se abre la magia y estamos en una frecuencia muy elevada, el pide y se te dará, es literal. Es como, ¿sabes que estaba pensando que no hay subido el San Cristóbal y te vaya a subir el Everest? Así como ya, qué Exacto. chucha. Entonces, la intención, el propósito, a mí me gusta decirle ahora mapa de ruta, Suena lindo, porque sí. el mapa de ruta hace de dar como ir la intención macro, pero también si ya eres un navegante, Accionarla. y si ya eres un navegante y eres un psiconauta, medita, ya tienes un trabajo mental donde puedes ir navegando tu mente, eso te hace, ok, hice la primera pregunta, tengo almitas que son muy así mateas, que van a distintas sesiones a hacer distintos trabajos, que van con una lista de 20 cosas y van anotando, check la primera, después se vuelven a colocar la antifaz y después Ay, check no. la segunda y, no, es que quiero preguntar Sí. por mi futuro esto, el próximo trabajo o esto, check, lo preguntan, después vuelven a cerrar los ojos y empiezan así. Wow. Entonces, así de importante porque cuando ya te vuelves y estás en este proceso, las primeras experiencias siempre son como uno se entrega Eso un te iba a poco. decir, es difícil estar en ese viaje y acordarte o sea, no acordarte la intención, pero si tienes una lista, acordarte de toda la lista, porque te vas a otro lado. Es que todo Es depende de la heavy. experiencia o el nivel Claro. de expertise que tú tengas en la navegación. Eso, Las personas que ya están preparadas tienen un trabajo eso. psiconáutico, entonces empiezan ya a navegar la mente, Bucean más fácilmente. hay un nivel de buceo, Ya. entonces pueden, ok, esta emoción, entonces hay un trabajo emocional, hay herramientas, por lo tanto todo eso que se te muestra ya no tiene es un impacto profundo, pero también con conciencia, donde sabes que tu cuerpo está habitando esta experiencia, que tu cuerpo está en un espacio Y seguro. alineado con su hoja de ruta para después ellos, en el proceso de integración, accionar. Accionar. Esa era la gente matea. La gente que era matea y que va con su lista y todo eso. Sí, entonces cuando hablamos de plantas, desde las plantas honguitos, Ujú, ayahuasca, San Pedro, ujú. Todos los eh, que permiten esta como comunión ahí con... exacto, nos llevan a estos estados, pero también a integrarlo como con la unidad. Ah, ya. A mí me pasó que, bueno, yo, gracias a Dios, para mí Dios es como todo. Bueno, yo brevemente sufrí muchas cosas a corta edad, creo, y que me hizo avanzar y evolucionar, que por eso digo que el dolor es un gran maestro, y lo veo como, gracias, como una gran fuente de aprendizaje, donde trabajé ya muchos temas, la autoestima, la vergüenza, el pánico escénico, el que merecedor. Creo que todos esos temas yo los tengo, creo que muy trabajados, siempre hay algo que trabajar, pero mis temas y mis dolores iban por el otro lado, como por ejemplo la muerte,
la muerte de la trascendencia, no física. ¿Y qué me mostró a mí este viaje? Porque, claro, hablamos de que el viaje a veces es triste, doloroso. Para mí fue hermoso, porque yo viví como sentir el poder de la creación, como que desde el palito que está botado, desde la persona que está haciendo daño en este momento, desde los animalitos que están acá, era venir a observar mi obra. O sea, me gusta mucho ese concepto de que el universo, antes de que se creara todo esto, como concepto, o Dios, eh, todo lo entendía así como concepto, sabía el bien, el mal, etcétera, pero no tenía la experiencia integrada, y que nosotros somos la experiencia, pequeñas partes del cosmos para experimentarnos en el todo. Y cuando yo estuve en ese viaje, fue experimentar mi obra, o sea, no podía estar más agradecida de vivir, porque yo decía, y sin ser arrogante, te juro, que no creo que sea una arrogante, decía, qué hermosa mi obra, qué hermosa nuestra obra. Tú, Dani, yo, la gente que ahora está pasando con el niño, somos parte de un todo, somos diferentes partes de ese todo. Todos Y no tenemos, todos nos acordamos de disfrutar esa obra, ¿cachai? Y eso me pasó a mí, yo todos decía, qué tenemos una hermoso. pieza de este gran puzzle. Eso, pero no todos recordamos que somos así de potentes, de creadores, de merecedores de abundancia, y no solamente abundancia monetaria, salud, abundancia con sentir plenitud con cosas simples, ¿cachai? Relaciones sanas, Uf, vínculos sanos, libertad, soberanía de ti, poder tomar las decisiones solo por ti, que no tengas que tomar decisiones por terceros para poder... exacto, y no ser víctima, o sea, ser muy responsable y sentirte responsable de las decisiones que tú tomas. Por eso te digo, o sea, este viaje te muestra eso, y no te puedes hacer el loco. Tú sabes lo que te hace mal. Tú sabes cuando estás haciendo algún daño a alguien. Tú sabes, y pucha, el otro día leí un libro que, bueno, y esto también me lo dijo una terapeuta, que todos tenemos la dualidad, todos tenemos un Hitler dentro de uno y una Teresa de Calcuta. Que en ningún lado donde te inclines, aunque esté muy bueno, es bueno. Tiene que haber un equilibrio. Y eso lo tenemos internamente. Entonces, ¿qué pasa? Conocer toda esa oscuridad nuestra también, conocerla, no hacerle el quite. Todos hemos sido malos, todos hemos sido buenos, todos hemos hecho de todo, pero ser consciente de eso te da el poder de decir, me conozco y sé cómo soy, y puedo accionar y no hacerle daño a nadie, porque me conozco mi lado oscuro, mi lado malo. Pero mucha gente acá no lo hace y... Es que tenemos que ir a conceptos más amplificados para llegar a eso. Sí, es Aquí es de profundo. día, en el otro hemisferio es de noche. Claro, Por lo tanto, habitamos un mundo dual. exacto. Entonces, ya el solo hecho de habitar eso, ok, tengo el claroscuro dentro mío. Exacto. Entonces, mientras más despertamos conciencia, más duele, pero más amamos. Sí. Entonces, sí. tenemos el dolor universal, empezamos a tener este dolor universal y empieza a doler todo cada vez un poquito más, todo empieza a ser un poco más sensible porque, wow, me duele más y soy más empática con la guerra en Palestina, por ejemplo, Exacto. con la gente que está muriendo de hambre, pero también tengo más amor. Sí. Entonces va ocurriendo eso y como somos este claro oscuro habitando un cuerpo, a medida que vamos ampliando esto, y ahí viene de esto se trata la automaestría y la soberanía sobre nosotros mismos, porque al principio estamos perdidos, no sabemos quiénes somos, después, doler duele, tenemos emociones, estoy traumada, estoy súper traumada, wow, ya. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Soy un ser traumado, que quizás en toda esta encarnación voy a tener que transitar todo esto, y quizás muchas encarnaciones en la evolución humana también. Exacto. Pero ok, ya sé que soy traumada, que tengo dolores, que me empiezo a conocer, entonces empiezo a tener soberanía sobre mí, ya sé las cosas malas que he hecho, ya también sé las cosas buenas. Entonces tengo a todos mis Danis y todos mis universos con todos mis claroscuros aquí adentro. ¿Qué decide de hacer el mal o hacer el bien? Mi actitud y mi decisión. Eso. Porque finalmente todo está adentro nuestro, y a medida que más abrazamos a nuestros demonios, vienen llegando otros demonios y otras energías más fuertes. Entonces, mientras más amor no somos, también más oscuridad somos. Sí. Entonces, tenemos que ir lidiando con nosotros mismos todos los días para poder ser nuestra mejor versión y nuestro mejor, ¿cómo fue lo que tú dijiste? Como proyecto, ¿no? Sí, o sea, eso, porque mira, nosotros tenemos libre albedrío de hacer lo que queramos. Y conocernos nos da la libertad de nuestro potencial para el lado bueno o malo. Pero ahí está por la clave. O sea, yo decido, yo conozco, yo acciono.
Y es como igual lo del yin y el yang, lado oscuro dentro, o sea, El lado, el lado exacto, claro tiene todos lo la conocen. oscuridad. Pero el hilo que, o sea, la línea que separa esos dos lados es donde tenemos que caminar. Y para Exacto. caminar ahí es un hilo súper delgado, pero tenemos que conocer esa oscuridad y esa parte blanca. Pero uno decide. Y eso es el desafío, a medida Es que empezamos exacto. y eso finalmente después es lo entretenido de la vida, porque hay días que no vas a estar bien, porque somos humanos. Entonces no vamos a estar plano y no vamos a estar high y en Sí, estado cumbre todo el tiempo, no, vamos a pasar por episodios, vamos a estar en nuestro oleaje y en nuestra navegación, donde claro. en esta ola de la vida vamos a estar surfeando la ola, Sí. y hay momentos donde nos vamos a revolcar en la ola, pero ¿cuál es la diferencia en que veamos la ola y no? El ancho de la tabla. Claro. Entonces el ancho de la tabla hace decir, ok, aquí tengo claroscuro, soy perfectamente imperfecta, tengo hartas pifias, pero también tengo cosas buenas, pero ¿qué decido? ¿Ser quien soy? Es Sí, por mi decisión, porque también ya he ahondado, he transitado ambos lados. He sí. abrazado mi oscuridad y amo mi luz. Entonces ahora decido, como con todo esto, con toda esta imperfección de Mm. quien soy, decidir ser quien ser. Y, y claro, y eso es donde quería llegar. Yo no tengo pruebas, tampoco dudas que casi todos los que han experimentado estos viajes psicodélicos, viajes con hongos maestros, en algún momento te llevas a estos estados de pensamiento, de conexión, de entendimiento, de vivir más consciente, porque al final yo creo que todo se resume en algo muy básico, que cuando tú decías, es entregarse. O sea, se ve muy difícil el proceso, pero es tan fácil como el aceptar, el conectar desde el corazón, que mucha gente se pierde por X factores y siempre podemos volver al corazón. Y yo creo que los honguitos nos enseñan a eso, que ahí está nuestro poder interior. Y por eso lo encuentro tan lindo, ¿cachai? Entonces no sé si concuerdas con eso, pero para mí es importante el conectar desde el corazón. Es que la Te digo, medicina te lleva, o sea, todo el efecto que abre, entrega no sé. la medicina hace que conectes con esas partes del cerebro donde eliminas todo el pensamiento egoico. Exacto. Entonces te conectas con algo más, más profundo. Entonces cuando estás en este estado de observador más profundo puedes ir viendo todo lo que está ocurriendo. Entonces cuando te das cuenta de eso dices, va, pero me estaba preocupando porque estaba enojada con Juanito porque me debía 5 lucas, un ejemplo. Sí, es Porque algo está, absurdo al ¿y final. por qué perdí este tiempo de mi vida por esto? Entonces finalmente empiezas a conectar con el corazón porque conectas contigo, conectas con tu Exacto. realidad y ahí te das cuenta de las cosas que realmente son trascendentes y son importantes para ti. Mm, Cuando tenemos estas experiencias, para mí son educacionales porque nos sí, entregan los recursos la para herramienta. poder y las herramientas. Sí. ¿Para qué? Para poder tener esta tabla, tener este ancho de banda. ¿Para qué? Para decir, ¿puedo estar feliz y triste al mismo tiempo? Sí. ¿Puedo Mm. tener rabia y estar enojada Y y está estar feliz? bien. Y está bien, y es normal, Sí, y me tengo que tratar con amor y compasión, porque en estos momentos, en el proceso en el cual nos encontramos humanos, sí, estamos en un proceso de desconstrucción, de desaprender y aprender. Por lo tanto, sí, en estos momentos, como humanidad, quienes nos estamos entrando en esta amplitud de conciencia, estamos en una muerte y una transformación constante. tal cual. Entonces, cuando nos adentramos a esta muerte y transformación constante, tenemos que aceptar la imperfección, aceptar que nos duele todo, aceptar que un día voy a estar feliz, otro día voy a estar triste, Porque siempre o hay una dualidad, po. siempre, siempre está. Mm, Entonces, ¿de qué depende poder caminar un camino como de constancia, de coherencia? Es la acción. mm. Entendiendo que dentro nuestro tengo a mi boicot, tengo al que me está diciendo, oye, esto no te va a funcionar, el otro que te va a decir, vamos, y Porque así. somos responsables, po, de nosotros mismos. Exacto. Entonces ahí tenemos que decidir qué vamos a hacer con todo el espectro de toda la información que se nos entrega de nosotros para conocernos más y decidir qué vamos a hacer. Y ahí Mm, es cuando viene el ancho de la tabla. A medida que claro. empezamos a embarcarnos en esto, al principio tenemos una tabla chiquitita, llega la primera ola, que esa ola es un problema, es la vida, ¡puf! Y nos ahoga, ¿y por qué? ¿Por qué? Y a medida que empezamos a entender un poco esto, decimos, oh, ya va a venir la ola, estoy preparada para la ola, tengo un cántaro energético con recursos para Mm, poder sostenerme claro. en todo esto que está ocurriendo. Y eso, bueno, después se va entrenando, po. Exacto, y ahí viene la automaestría, es porque empezamos a entrenar y a trabajar todo Y esto. yo creo que todo se resume al final siempre en lo mismo, en ser conscientes. Ser conscientes de todo, pero es como hacia adentro. Pero ¿qué es ser consciente? Exacto. ¿Qué es ser consciente finalmente? Porque todos ¿Cómo lo hablamos la definirías palabra, tú? para mí la palabra consciente es estar en presencia. Para mí lo mismo. Atento a cómo me estoy sintiendo, lo que está pasando,
cómo reacciono, porque nosotros tenemos, por ejemplo, creencias que están muy ligadas a o acciones, hábitos, que están en nuestra parte inconsciente y reacciona de manera automática. Pero a veces cuando nos damos cuenta que accionamos de una mala manera, ya la embarramos, no fuimos conscientes. Entonces yo creo que eso es estar como atento a cómo soy yo, cómo yo disfruto, las cosas que me hacen reír, enojar, pero no es automático, es un trabajo de a poquito. Es un trabajo de a poquito y es un Mm, trabajo que se tiene que hacer, para mí es un trabajo que se tiene que hacer desde la sombra. sí. Yo trabajo mucho con la sombra, con la oscuridad, es como Mm, siento que es la mayor realidad es esa. mm, Entonces no podemos hablar de esos temas exacto. no quiero que tú estés bien, Es pero que si no sin hubiera sombra no tendríamos problemas, pero de eso es que esa es la paradoja, ¿cachai? Yo lo encuentro hermoso, desde la entonces sombra. trabajar desde la sombra. Entonces, ok, yo quiero estar bien, pero ¿por qué estás mal? Exacto. ¿Y quién está mal finalmente? Eres tú, ¿quién está mal? Entonces, para llegar a hablar todas esas preguntas, primeramente hay que hacer un marco educacional Sí, para poder tener una mayor verbalización y elocuencia y una recepción de todo lo que se comparte. sí, Porque no, si a alguien yo le digo, oye, es que tú estás mal porque tú eres responsable de ti, pero ¿por qué me dices eso? sí. Si yo no he hecho Entonces, nada. exacto, entonces ahí es hablar con el ego, entonces ahí yo le digo, pucha, si tú vienes a un acompañamiento conmigo, aquí vamos a hablar con el ego Y van a aparecer cosas. y van a aparecer todas esas cosas incómodas, dolorosas, donde a veces me dicen, oye, es que tú no estás siendo así como tan amorosa. Es que yo soy amorosa, porque si no fuera amorosa, sería complaciente contigo. Exacto. Y de hecho, bueno, los que están escuchando no quiero que se queden con la idea de como, hoy suena como terrible, suena como que se van a abrir muchas cosas. ¿Para qué lo voy a hacer entonces? Para aprender a vivir con lo simple, para A aceptar quienes disfrutar. somos, a habitar el Sí, presente, para eso. para estar en coherencia. O sea, yo tengo pacientes viajeros, que económicamente, en toda esta cosa tridimensional, han viajado por el mundo, tienen yates, islas privadas. Me Mm, ha tocado compartir con seres hermosos desde esas sí, realidades y que tienen un vacío tan eso te iba a grande preguntar. que nada lo llenaba. Entonces me Mm. decía, Dani, he viajado por el mundo, por todo esto, y estos viajes hacia ¿Decía eso? adentro me han Sí. llenado todo. Y ahora están desde lo simple, viven en una cabañita, y están Sí, ahí, porque se dan cuenta que la vida es mucho más simple. No se exacto. trata de una marca, no se trata de cómo me visto, del dónde vivo, se Sí. trata de cómo vivo y la libertad que tengo para vivir mi vida. Exacto, y que las cosas externas no te afecten, ¿cachai? Porque, por ejemplo, es muy común ver a la gente que, ay, es que, no sé, no tuve tantos likes, o ay, no estoy creciendo en esto. Son cosas tan banales, o no tengo el último iPhone, o no sé, eso es hacia afuera. La verdadera, todo está siempre hacia adentro, siempre ha sido El hacia adentro, viaje es hacia adentro y por siempre. eso ese es mi rezo y por eso Mm, comparto distintas experiencias para poder invitarnos al viaje interior. ¿Y qué significa el viaje interior? Entregar conciencia del cuerpo, entregar conciencia de la mente, que tu pensar, tu sentir y tu actuar pueda viajar hacia el aquí y el ahora, claro, porque aquí está la plenitud. Pero tenemos que educarnos para todo ello, y para sí, educarnos para todo ello es como cuando tú me decías, tengo un amigo que estaba con fármacos, que están ahí haciendo, claro, porque todavía no se han invitado a esto, pero tampoco exacto. han tenido un testigo empático Mm, que los acompañe para poder invitarse a esto. sí, Entonces son muchos los que están en este evadir, sí. porque tampoco hay educación de lo que significa el viaje interior. Y con ese vacío, y con esos dolores que a veces no entienden, y con esos cuestionamientos, o con eso de que se quieren suicidar, ¿cachai? Yo creo que es súper profundo el tema, Es podríamos muy estar, profundo y sí, es muy doloroso también. sí, porque están como como que mi lado emocional está por un lado, mi cuerpo físico está en otro, lo que mi lado espiritual está en Hay otro, una y disociación. eso, Entonces, y no la está integrado. disociación, la evasión, la disociación, todo esto son mecanismos de defensa debido al trauma. Claro. Entonces, como eso nos tiene que invitar a sentir, pero como sentir duele, ¿sabes qué? Prefiero no sentir. Y Mm, eso no viene desde una mente racional, viene desde una mente inconsciente, porque nuestro cuerpo nos está invitando a la comodidad y a estar tranquilos, sí, porque venimos de mucho trauma y de mucho dolor. claro. Entonces, como ya no queremos eso, y en estos momentos, en el presente que nos encontramos con la edad que tenemos, estamos en una abundancia y una plenitud.
muy rica. O sea, mi abuela pasaba frío, pasaba hambre, se tuvo que venir a Santiago a los 15 años. Entonces, Súper duro. entonces todo Mm. viene desde una realidad, venimos de ancestros que han venido habitando mi realidad también, vengo de familia disfuncional y así un montón de cosas. O sea, todos hemos tenido que transicionar cosas que finalmente se trata de haber sentido dolor y no querer sentir más ese dolor. Exacto. Entonces, como no lo quiero sentir más, prefiero estar cómoda. Pero Y no estamos hago tan nada. cómoda, estoy tan cómoda, tan dormida, que eso en algún momento siempre te pasa la cuenta, porque la Exacto. verdad tiene que aparecer. Sí, En algún momento la verdad y la conexión con el corazón aparece. ¿Y cuando aparece? Cuando ya tienes depresión, cuando ya llevas 20 años somatiza en el tomando cuerpo. fármacos. Entonces, cuando llega eso, no hay un encanto con la vida. Entonces, cuando ya Exacto. estamos tan dormidos y aparece, ahí también acuden a la experiencia, porque Sí. ya hay un desencantamiento de vivir. Exacto. Ahí es peligroso. Entonces, Sí. cuando hay un desencantamiento por vivir, me dicen, Dani, quiero vivir esta experiencia porque me han dicho que esto me va a hacer vivir. Claro. Y ya van porque alguien les recomendó y no alguien les van como recomendó. que ya... Es como, ya he probado todas las Toda- pastillas, hice todas las terapias. ¿Qué más puedo perder? Tengo viajeras que han invertido $5,000 a $10,000 con chamán en otras partes del mundo donde no le han hecho nada por esta necesidad y aprovecharse de esa Del vulnerabilidad, vacío. de la necesidad de querer conectar. Sí. Entonces, ver todo eso y decir, wow, cuánto vacío hay acá y cómo llegaron a invertir, a hacer todo esto. Pero era una pena y una necesidad tan grande de querer conectar Sí. con ella, de no estar en plenitud con su presente. Todo se resume a veces en esa conexión con nuestra alma. Entonces, ¿cuál es mi Sí. invitación con todo esto? Más Sí. allá de que vivan una experiencia, porque los psicodélicos no son para todos. Ujú. Y si son para todos, no son para todos en el mismo momento. Claro. Entonces todo tiene su momento, tiene su preparación, porque tenemos que ver el transitar, es un proceso muy artesanal para quienes quieren vivir esta experiencia, pero mi invitación siempre es como, invítate a conocerte un poco más, invítate a saber quién eres, invítate a cuestionarte, a tener soberanía sobre ti, invítate a habitar esa incomodidad, porque no va a ser más que una incomodidad. Exacto. Todo lo demás son relatos de proyecciones, pero que no son reales. El 90-95% de lo que ocurre en nuestra realidad mental no ocurre en nuestra realidad física. Todo queda en la mente y es invisible. Me gustó eso como lo planteaste, o sea, la invitación es a eso. Más allá de vas a tratar esto, no, invítate primero a navegar en tus profundidades. Y cómo la gente te puede encontrar, cómo la gente puede conocer esto mismo que me estás contando, porque para mí fue un acierto encontrarte. Y yo en este momento me siento así, me siento súper afortunada de estar acá. De hecho, cuando nos vimos fue súper efusivo nuestro encuentro. Y yo agradezco eso porque uno no siempre conecta de estas maneras tan profundas. Y tan reales. De hecho, cuando, bueno, lo comento también, cuando tuve el viaje de la Dani, durante ese viaje yo decía, bueno, una de mis sensaciones fue como, qué poderosa esta mujer, qué importante rol que cumples, porque yo no lo puedo hacer, y yo lo digo acá, yo no podría hacer esa guía. Hay tanto corazón que pones, tocas música que te llega al alma, que te conecta como, yo creo, como con nuestros antepasados, ¿cachai? Nuestros ancestros. Y no, claro, tú dices, soy una guía más, pero tú creo que no hay otra Dani que pueda llevarte tan profundo. Entonces, por favor, dime, ¿cómo te encuentran? Si vas a abrir más espacio, porque podríamos estar conversando horas, pero quiero que la gente te conozca también. Tengo el próximo encuentro, lo tengo ya en julio, en 2 semanas más. Esto, la verdad, la forma de mi compartir es un poco, como no es constante en mi trabajo, va fluyendo. Pero sí, mis acompañamientos son constantes, individuales, y sesiones individuales, macro y microdosis, acompañamiento con otras moléculas, dependiendo meditación, también voy a activar espacios de meditación y viajes sonoros. Solamente eso para empezar a educarnos y a crear conciencia sobre los mundos internos y las frecuencias y los sonidos. Que es una buena forma para partir, gente que no cacha nada y le da miedo. Le da miedo. Yo me voy a sumar, dale nomás. Y se llama Sonósfera, 21 de julio vamos a tener la primera y ya sube el flyer. Pero me imagino, si es que... Esto es constante. Es constante. Con respecto a las medicinas, es algo que a nivel compartirme abiertamente, es algo que estoy todavía en desafío, entendiendo los marcos legales en los cuales transitamos para poder hacer este servicio. Es un servicio muy bonito, lo cual yo hago con un fuego en mi corazón, porque sé
todo lo que impacta, y afortunadamente la divinidad me da como esta fuerza para poder compartirlo también y tener este ancho de banda y este cántaro energético fortalecido para poder sostener todos esos procesos, porque son procesos de trauma, dolor y así, Sí. mucho, entonces sostenerlo de una manera muy tranquila y amorosa Y también. eso me gusta, que como que tú no dices ya, todos los noviembres de todos los años, ¿no? Es como tú, es constante, pero no se sabe cuándo. Pero Porque me es encanta. real, porque tiene que ver con mi viaje, o sea, Exacto. estoy al servicio de la muerte y la transformación. Entonces, estar al servicio de la muerte y transformación me invita también a mi muerte y transformación, Y a tus tiempos y a también, mis pues. tiempos. Y cuando me Entonces, imagino te sientes como full, que ya ahora, escuchando todo. escuchando mi Mm, cuerpo, siendo consciente con él, no puedo hacer algo que no tenga corazón, no puedo mm, hacer algo si no estoy bien, no puedo estar abriendo un espacio claro. de sanación, de conexión, si yo no estoy en coherencia conmigo, o sea, la medicina me va a llevar al viaje también, entonces tengo que prepararme mucho para Sí, poder abrir esos espacios, para poder compartirlos. claro. Entonces hay Oh. un cuidado muy fino conmigo para poder llegar a ese Sí. espacio como con esa transparencia también, porque la medicina abre y muestra todo. Sí, pues, y medicina también podemos entender como la sonoterapia, que yo, oh, te aplaudo, o sea, es hermoso, y acá lo digo, si tienen la oportunidad de ir a estos viajes sonoros con Dani, háganlo, porque es, hoy no sé, te conecta, te hace llorar, te emociona. ¿Y cuál es tu red social? ¿Cómo te pueden El viaje encontrar? de Dani. El Se viaje llama de... el viaje de Así Dani. tal cual, El el viaje, viaje de... el viaje de Dani. Ay, me encanta. Así Sí. que bueno, ya nos vamos despidiendo. No sé Muchas qué, eso. gracias. Quiero agradecerte, mi hermosa, por invitarme a esta exploración. Es primera vez que hago esto, entonces Paseo de Kinder. Ah, sí, estamos aquí acá. estamos en la naturaleza, en el Cerrito San Cristóbal, tomando un tecito con Sí. jengibre. Te quiero agradecer, agradecer nuestra conexión también, agradecerle al micelio también, agradecer tu servicio, Gracias. agradecer la forma en que tú compartes tu servicio, lo Mm, agradezco mucho porque hay mucho amor. sí. Entonces, yo siento que Gracias. esas son las cosas que nos conectaron: la autenticidad, la realidad, el dolor, Mm, la vulnerabilidad, el micelio, mm, para poder ampliarnos. Finalmente somos canales que estamos al servicio y cada una sí, acompaña desde su forma. te lo agradezco. Porque es mutuo. De hecho, si bien, claro, los que me conocen en Vital Fungi como Victoria saben que sí vendo los honguitos y todo, pero sí hay un trabajo más allá que lo hago con mucho amor. Porque lo vivo a diario, y me gusta siempre crear desde el corazón. Cuando siento que me estoy saliendo del foco, vuelvo a meditar, a llorar, a conectar con la tierra, y de ahí fluyo, porque no me da vergüenza hacerlo, desde el dolor, desde la emoción, porque ahí yo creo es cuando ocurre la magia. Y agradezco a todas las personas que, sabéis que acá de verdad hay una comunidad bien linda. Le aprovecho de agradecer a todos los que nos están escuchando, porque en Vital Fungi hay como mucha gente consciente, abiertamente, y yo siempre digo esto, o sea, hay que conectar, hay que agradecer, hay que crear desde el corazón, si no la cosa no funciona. Y si funciona, se va a desarmar en algún momento. Porque la verdad tiene que aparecer. Exacto. Entonces, hoy muchas gracias a ti, a todos. Sigan de verdad la Dani. Y esto se va a hacer. Gracias, quiero agradecer este espacio para que Mm, podamos compartir y darle amplitud sin juicio a eso, lo que significa una experiencia. eso. Ya, Así que po. muchas No, gracias. gracias a ti. Gracias a todos quienes Nosotras vayan a vamos a escuchar. seguir conversando porque el tema da para mucho. Así que, bueno, yo acá, Victoria, fundadora de Vital Fungi. Pueden abrir el canal de difusión que está en el perfil y no perderse esto, nada, porque todo lo vamos a ir subiendo por ahí. Chao.